Hijos, mijas y mijes de pasos de sabiduría. La pregunta es, ¿el dinero da la felicidad? ¿Propicia felicidad, sí o no? ¿Tú qué crees? Pues la respuesta es sí y no, las dos. Aquí te lo explico mucho mejor en este video para ti. Pues sí, mijos y mijas de pasos de sabiduría, mijes también, es un gusto compartirles esto que he analizado a lo largo de mi trayectoria como terapeuta profesional de la salud, que ayudo a muchas personas que están enojadas, cabreadas con la vida, ¿sí? Que se les percibe a veces, ahorita te voy a contar una anécdota, sí, ese enojo, esa frustración, ese malestar interno y también ayudado pues en otros casos, ¿no? En otros casos de enfermedades emocionales como depresión, por supuesto, hay más, pero bueno, los que más me enfoco ha sido en ellos a nivel hablando de enfermedades emocionales. Entonces, aquí lo que vamos a tocar hoy es si el dinero, en realidad hay muchos mitos de que dicen si proporciona felicidad, si da la felicidad o no la da la felicidad. Y la realidad es que los dos, sí y no. Y te voy a poner los ejemplos, sí y no. El dinero viene siendo como un accesorio, un adicional, un accesorio potencializador que por supuesto como accesorio adicional sí te va a aportar una felicidad adicional. Sí, por supuesto que sí. Sí, lo mismo que muchas sensaciones, lo mismo que te aporta una comida muy rica, te aporta felicidad adicional. Lo mismo que te aporta ver una película que te gusta mucho con un personaje que te agrada cómo actúa, también te proporciona felicidad. Lo mismo que te proporciona el estar comiendo en una mesa sentado con tus seres queridos, también ese es un accesorio adicional a la felicidad. Pues así el dinero, ¿no? Es un accesorio externo adicional que sí proporciona muchas veces la felicidad y otras no, y otras no. Entonces, por eso la respuesta es sí y no. Las dos es válida, sí y no. ¿Y en qué depende, mi hijo y mi hija? ¿En qué depende, mi hija? El secreto más profundo de esto está, y te lo voy a comentar con una anécdota. Me acuerdo que estaba yo en mi adolescencia, estaba leyendo un libro de sabiduría sagrado y me quedé pensando, ya empezaba yo a ver cómo funciona la vida y me quedé pensando, si yo pidiera sabiduría, ¿no? Como hay un pasaje de este famoso rey Salomón, dije, si yo pidiera sabiduría, ¿qué quisiera que me integraran en esa sabiduría? ¿Qué quisiera saber, integrar en mí? Y dije, yo quisiera saber estar en paz, estar feliz o saber adaptarme para cuando hay y para cuando no hay. Porque yo ya veía que así es la vida. A veces hay, a veces no hay, a veces hay mucho, a veces escasea en cierto rubro de la vida. No puede ser en salud, sustento o dinero. Puede ser en la parte de las relaciones, en las personas que están cerca de ti o contigo. Pueden ser en muchos rubros de la vida, ¿no? La paz también, la tranquilidad. Entonces va variando. Y entonces dije, cómo aprender a ser feliz, cómo aprender a estar lo más en paz posible para cuando hay y para cuando no hay. Y ese es el mayor secreto. Ese es el secreto de la felicidad, uno de los grandes secretos de la felicidad. ¿Y por qué? Porque después me lo vino a corroborar Mathieu Ricard cuando conviví con él, me lo vino a corroborar, ¿no? Porque él también decía, uno de los secretos de la felicidad es
cómo reaccionas a lo que te pasa, cómo decides reaccionar a lo que te sucede. ¿Y qué me sucede? Ah, sí, que hoy hay mucho. Ah, que hoy hay poco. ¿Sí? ¿Cómo reacciono? Y sí te voy a poner los ejemplos, ¿no? Ah, como paréntesis, Mathieu Ricard es conocido por la neurociencia, aunque a él no le gusta mucho que le digan así, pero la neurociencia le puso el sobrenombre del hombre más feliz del mundo, ¿no? Por sus estados precisamente de paz y de bondad y de altruismo que proporcionan a la larga esos, pues una felicidad muy, muy enorme, ¿no? De hecho, tiene un libro que también lo puedes buscar que se llama En defensa de la felicidad. Entonces, cierro el paréntesis acerca de Mathieu Ricard, con el cual tuve la oportunidad de conocerlo en persona, convivir con él varios días. Y bueno, regresando a los ejemplos que te iba yo a poner. Puede que a veces cuando hay dinero, cuando hay mucho recurso, por más que haya, no estás contento, no estás feliz. Y yo conozco una persona, he visto varias, pero en lo particular conozco una persona de años que aparentemente tiene un poder adquisitivo adecuado, un buen poder adquisitivo, pero por dentro, híjole, se le ve el coraje, se le ve el enojo, se le ve la frustración por años, te hablo por años, porque esto pues se da uno cuenta no en 2 días, 3, ¿no? O sea, cuando ya conoces a la persona por años y ves que su estado preponderante, ¿sí? Su estado preponderante y dices, chin, ¿no? ¿Cómo? Y bueno, como terapeuta que no siempre ando analizando las personas, pero bueno, aquí me toca que es una persona que veo constantemente por años, pues sí te das cuenta, ¿no? Sí te das cuenta de que a lo mejor tiene una frustración guardada de su niñez, algo que no ha perdonado, que no ha trabajado, liberarlo y regresar a la paz. Y te das cuenta, o me doy cuenta, yo también, mejor dicho, me doy cuenta, en actitudes, te digo, a lo largo del tiempo, desde cómo le hablan a sus seres queridos, digamos, las personas, cómo le habla a su mamá, cómo le habla a su pareja, cómo trata los objetos que utiliza, los objetos, ¿sí? Ahí uno percibe tu estado preponderante, cómo es, ¿sí? Sí, de tranquilidad, de paz, de gusto, de alegría o de frustración, de enojo. Entonces te contaba este caso, ¿no? Es un caso donde hay poder adquisitivo, se supone que buen recurso económico, pero no hay ese gozo por la vida, no hay ese disfrute, sino lo contrario, hay enojo, hay cabriedad, hay frustración. Entonces dices, ¿cómo? ¿No se supone que el dinero da la felicidad? Pues no, en ese caso no. Pero te voy a poner un caso de ejemplo donde sí. Imagínate a alguien que tiene un ser hospitalizado, que necesita un recurso para algún medicamento o alguna operación, y tú llegas y le dices, oye, yo pago la operación, ten los medicamentos que necesitas, yo te aporto o yo te los proveo. Pues claro que le vas a aportar felicidad, va a decir gracias, pero por supuesto que va a llegar la euforia y la felicidad. Entonces te pongo ejemplos. Otro ejemplo donde te puede proporcionar la felicidad es para los que son o somos cabeza de hogar o dirigentes del hogar, principales responsables de la provisión económica. Cuando llegue a escasear o empiece a escasear por algo o está en riesgo el patrimonio, ¿no? Pregúntale tú a alguien que sea cabeza del hogar. Te pones así, te pones de que, ching, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar? ¿Qué estrategia voy a usar? ¿Sí? ¿Qué voy a realizar nuevo para generar más? No sé, pero por supuesto que a los que somos o son responsables principales proveedores del hogar, quien sea, tú pregúntale y cuando tienen una situación económica que pone en riesgo la provisión principal del hogar económica, pues no estamos tranquilos o no están tranquilos, no te lleva así como que, hijo, chin, ¿cómo que hago? Y entonces es otro ejemplo
es otro ejemplo donde puede que si te saque de eso, te saque de esa tranquilidad, de esa paz. Pero nuevamente, en todos los ejemplos que te pongo, aquí el truco es cómo reaccionamos ante ello. Cómo reaccionamos cuando sí tengo, ¿sí? Y cuando no. Otro ejemplo me acuerdo que precisamente Mathieu Ricard me decía, dice, es que la casa puede ser de oro, pero el habitante puede quererse aventar por la ventana. Así decía, ¿no? Puede vivir en una casa de oro, pero el habitante puede quererse estar aventando por la ventana. Y así puede pasar. Entonces, todos estos ejemplos que te pongo es para analizar. Sí da la felicidad, sí el dinero, pero a veces sí lo hay y no te aporta la felicidad. También tengo otro ejemplo que también te voy a dejar aquí una imagen de seres con los que he convivido que tienen una vida muy frugal, ¿sí? Austera y viven una felicidad y sobre todo una paz, una tranquilidad enorme. Y son compañeros con los que yo he convivido desayunos literalmente en, ¿cómo te diré? Pues en la banqueta, ¿no? Y que, o sobre la banqueta, ¿no? Que nos ponemos a hacer así un taco así y que jalamos a las tortillas, jálate el aguacate y vamos a preparar unos tacos, pero sobre todo la compañía, la plática, la vibración, disfrutamos mucho el salir del sol, que nos dé el sol y muchas otras cosas de ello. Esta es una gran amistad que he forjado. Y bueno, a mí me gusta. Y también, por supuesto, he tenido personas de buen poder adquisitivo, amistades con las que también he convivido mucho, que disfrutan la vida, que están agradecidos con la vida, ¿sí? Y que tienen humildad y sencillez en el corazón. Y también una vibra con la que compagino mucho y he estado también en lugares al revés, ¿no? Pues lugares ya de otra situación, digamos restaurantes de mayor precio, dirán de VIP, muchas otras cosas con los que he convivido, ¿no? En sus casas a lo mejor también con muchos recursos y bueno, de todo, pero ¿qué es lo que más me llama a mí la atención? Pues esa vibración, esa humildad de corazón, sencillez de corazón, haya o no haya, tengan o no tomen. Entonces, los dos casos, el dinero es una felicidad accesoria, sí aporta felicidad, ¿sí? Pero uno decide cómo reacciona cuando hay y cuando no hay. Y ese es el secreto, cómo reacciono, porque eso de quién depende prioritariamente de cómo reacciono, de mí, de ti. Cómo reaccionas cuando hay y cuando no hay, depende de ti, cómo te adaptas, ¿sí? A mí me acaba de pasar, te comento, hace unos meses tuve una pérdida a mi patrimonio muy importante por azares de la vida, situaciones que sucedieron y tuve una pérdida importante de patrimonio. Sí te hablo de una cantidad importante de mi respaldo patrimonial y te reitero, ¿no? Como principal proveedor del hogar, de mis dependientes económicos, pues sí me tambaleó, ¿no? Y precisamente hice estrategias para que no afectara mis, cubrir mis gastos primordiales de sustento, ¿no? Que no afectara, porque afectó precisamente a ese patrimonio que vas forjando, ese sustento, a ese respaldo, ¿no? Que también puede ser un bien mueble, un bien inmueble, una cantidad de dinero que tengas guardada. Puede ser y te tambalea, por supuesto, ¿no? Porque muchas veces tenemos un colchón. A mí me gusta tener un colchón, algo que llaman las empresas o en los negocios, porque tengo dos, que se llama reserva de contingencia y te sirve precisamente para cuando hay vacas flacas. Ujú. Y entonces, el que esa reserva de contingencia haya disminuido a ese patrimonio, me refiero, pues te tambalea, porque pues es algo que tienes de respaldo para una situación adversa o cuando vienen vacas flacas. Entonces, te lo comparto con una anécdota personal. Ya te conté todas estas experiencias que he tenido con seres que tienen, con seres que no tienen, cómo reaccionan, cómo vibran,
sí, cómo se adaptan, cómo no, y te invito ello a que trabajes tu felicidad que depende de ti, la que emana de ti, no de agentes externos como lo puede ser el dinero, las cosas materiales, los seres queridos que te rodean, los que están, los que no están. Lo que depende de ti es cómo reaccionas porque la vida te va a hacer así. Hoy sí, hoy no, hoy sí, hoy no. Claro que puede durar mucho tiempo en que sí, pero de repente en algún rubro, no a todos nos pasa en el mismo, a lo mejor en el dinero, en las relaciones, en la salud, no a todos les pasa el mismo, puede aminorar, puede demeritar. ¿Y cómo vas a reaccionar ante ello? ¿Sí? ¿Cómo vas a reaccionar para preponderantemente estar en paz, para preponderantemente de ahí seguir en gratitud y disfrutando este camino de la vida? Pues con gusto te comparto todo ello para ti hoy aquí en Pasos de Sabiduría, mi hijo, mi hija y mi hija.